¿A qué le temen ustedes? Algunos me dirán que a los insectos, a las alturas, o quizás a la oscuridad. Yo le tengo demasiado pavor a las televisiones viejas. No a los televisores modernos y delgados de hoy en día, sino a esos modelos antiguos que parecen más una caja gigante de metal, con pantallas abultadas que sobresalen hacia afuera como el cristal deformado de una pecera, y botones sumamente pequeños y arcaicos en el costado que crujían con un sonido seco cada vez que los presionabas. Hay algo en esas televisiones que siempre me ha causado malas vibras. Una incomodidad que se instala en el estómago y no se va, que no tiene una explicación lógica que yo pueda darles. Ya tenía 16 años cuando esto ocurrió. No me gustaría parecer un gallina, pues a esa edad uno asume que este tipo de miedos ya deberían haber quedado atrás hace mucho tiempo. Mis padres me avisaron una tarde, de manera completamente casual, que iban a poner una de esas televisiones en mi cuarto. Decían que no había espacio en ningún otro lado de la casa, y que yo de todas formas no ocupaba ese rincón. Para mí eso era un no rotundo. Les expliqué que solo estorbaría, que no tenía ningún sentido ponerla ahí. A ellos no les importó para nada lo que yo opinara al respecto. No quise decirles la verdad, que el simple hecho de imaginarla en mi cuarto ya me causaba algo difícil de describir. Incluso para mí era sumamente ridículo pelear o discutir algo así. De todas formas no estaría ni siquiera conectada, así que en teoría no habría de qué preocuparse. Acepté sin decir más. Pasaron un par de días y finalmente llegó. Estaba en mejor estado del que imaginé. Era de un tío que ya no la quería, y mis padres accedieron a quedársela pensando que quizás le darían algún uso. Yo realmente dudé de eso, pues al ser tan vieja no pensé que se pudiera ver algo decente en ese cacharro. Sin más, la dejaron sobre una mesita de mi cuarto, justo frente al pie de mi cama, y ahí se quedó. Traté de ignorarla. Simplemente hacer de cuenta que no estaba ahí. Me sentaba en mi escritorio, ponía música, hacía cualquier cosa para no pensar en ella. Pero algo en mí la rechazaba a toda costa. Verla me causaba escalofríos. Ni siquiera entendía por qué, pues es solo una televisión, no es como que pudiera hacerme algo realmente. Sin embargo, es indescriptible la sensación de incomodidad que ese pedazo de cacharro me transmitía, especialmente cuando el cuarto quedaba en silencio y yo era consciente de que la pantalla apagada me devolvía mi propio reflejo distorsionado desde el otro lado del cuarto, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie la encendiera, solo esa oscuridad brillante y profunda que tiene el vidrio de esas pantallas viejas cuando no proyectan nada. Un día, mientras veía vídeos en mi ordenador, recordé que estos televisores por alguna razón tenían una calidad de imagen sorprendente para ser tan viejos. Así que quizás para vencer el miedo y para saciar curiosidad, decidí conectarla. Me levanté, caminé hasta la mesita y apreté el botón de encendido. El botón se dio con un clic duro y mecánico. Nada. Lo volví a presionar varias veces. Simplemente no encendía. Ese miedo comenzó a transformarse en una decepción total, casi en alivio. Estuve a punto de desconectarla y olvidarme del asunto para siempre, hasta que encendió. El sonido de estática sumamente alto me agredió de golpe, con la misma intensidad y la misma violencia de un perro rabioso que salta sin avisar. Llenó el cuarto entero de un solo golpe. Sin más, desconecté el cacharro y por alguna razón me quedé temblando sin poder explicarme bien por qué. Quizás ahora recordaba por qué me daban miedo estas cosas, pues ese sonido tan repulsivo me había causado pesadillas de más chico, y a decir verdad no tenía ganas de recordar más de eso. La noche llegó más rápido de lo que imaginé. Apagué mi ordenador y antes de apagar la luz del cuarto, sentí una sensación extraña de incomodidad instalarse en el pecho. No era miedo a la oscuridad, eso no. Seguramente era el recuerdo de la tele y su repulsivo sonido. Como pude, jalé el interruptor y hice algo que no hacía desde que era más pequeño. Salí corriendo hasta mi cama para taparme con las cobijas lo más rápido posible. En el trayecto me golpeé el dedo pequeño del pie contra algo, ese dolor agudo y ridículo que por un segundo lo consume todo, y que en ese momento me hizo sentirme como un cobarde, pues realmente estaba teniendo miedo de una tele vieja desconectada. Sin más, intenté dormir. Pero simplemente no podía. Siempre que cerraba los ojos veía esa estática acompañada de ese maldito sonido asqueroso, como si a mi cerebro le pareciera buena idea, justo ahora, en la oscuridad, en la noche, recordarme todo eso con lujo de detalle. Abrí los ojos y vi el televisor apagado en su sitio. Volví a cerrarlos. El ruido regresaba. Los abrí de nuevo. El televisor quieto.
Así estuve un buen rato hasta que finalmente, después de lo que me parecieron horas, logré conciliar el sueño. Y en ese preciso momento el maldito televisor se encendió. Ese sonido asqueroso acompañado de la estática retumbaron por todo mi cuarto con una presencia que durante el día no habían tenido, porque en la oscuridad no había absolutamente nada más. Me puse sumamente nervioso y asustado. Por alguna razón sentí que algo estaba sumamente mal, pues yo había desconectado ese cacharro. Era imposible que estuviera encendido. Intenté levantarme, pero por alguna razón mis piernas no respondían para nada. El sonido cada vez era más insoportable. No aguantaría mucho más tiempo escuchando ese asqueroso ruido dentro de ese cuarto cerrado. Intenté gritar o levantar la voz, pero tampoco pude. Apenas pude esbozar un leve bramido desde el interior de mis pulmones, algo que murió antes de llegar a ningún lado. El miedo y el pánico que empecé a sentir fueron algo que nunca pensé experimentar, y en ese preciso momento pensé que nada podía empeorar. Hasta que vi el televisor. Había una silueta entre la estática que se asimilaba a la de un hombre obeso. Por más que quise ignorarlo y dormir nuevamente, mis párpados no respondían. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que quería torturarme con esto. Mientras mis pensamientos eran una constante de pánico y miedo, el sonido de la estática fue cada vez más en aumento, y entre todo ese ruido blanco alcancé a discernir una voz que ni en mis peores pesadillas quisiera volver a escuchar. Con tan solo un tono grave y completamente fusionado con el ruido blanco me dijo: ¿en serio creíste que podías olvidarme tan fácilmente? No pude más. No soportaba más lo que sea que estuviera pasando en ese momento. Logré pegar un grito lo suficientemente fuerte para levantar a mis padres que estaban en su habitación. Logré mover mis brazos para cubrirme con las sábanas. Estaba hecho lágrimas en el momento que mi padre entró alerta. Me preguntó qué había pasado. Le dije todo lo que me pasó y él solo suspiró cansado. Me dijo que ya estaba grande como para hacer este tipo de cosas, que mejor fuera a dormir. Le supliqué que no me dejara con esa televisión en mi cuarto. Él solo salió y cerró la puerta. Esa noche apenas pude dormir. Y esta situación se repitió durante al menos 2 semanas más. Fueron las semanas más agobiantes de toda mi vida. Han pasado ya 20 años desde que eso sucedió. Mis padres, que ahora van a mudarse, me dijeron que si podía venir por las cosas de mi cuarto para llevármelas. Entré y me llenó un aire de nostalgia. Ver todo igual me hizo sentir como cuando tenía esa edad y era tan ingenuo. Vi el televisor ahí mismo, donde siempre estuvo. Aunque todavía tenía esa sensación de incomodidad al verlo ahí, solo suspiré, pues recordar aquellas noches donde no pude dormir no fue nada agradable. Pero se quedaría solo en eso. Una mala experiencia. Tomé mis cosas en una caja y comencé a caminar hacia la puerta. Di una última mirada a esa televisión, sonreí, y me di la vuelta, hasta que aquellos terrores nocturnos volvieron a mí con una intensidad que no había sentido en años. Porque la televisión se encendió.